la primera bestia, algunas cosas que no mencionamos el viernes pasado, ¿verdad? Recuerden que esta bestia es introducida por el dragón, que es Satanás. Ya lo vimos en el capítulo 12. Ahí se nos menciona, ¿verdad? Que este personaje, este dragón, como menciona el capítulo 12, versículo 9 de Apocalipsis, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces Satanás, por lo que explica este pasaje, tiene acceso todavía a acusar, ¿verdad? Como menciona la Biblia, a los cristianos, pero en este momento va a ser lanzado a la tierra y viene con ira, sabiendo, dice la palabra, que le queda poco tiempo. Recuérdense que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, ¿verdad? Entonces, pero él está buscando llevarse a la mayor cantidad de gente, y entonces él introduce dos personajes en el capítulo 13, que es el anticristo y el falso profeta, y cada uno tiene una función específica que cumplir, trabajando en conjunto con Satanás. Recuérdese que él está atrás del telón, él no se ve, pero él está moviendo a estos dos personajes, y ahí en el capítulo 13, ¿verdad? De aquí de Apocalipsis se menciona esto, ¿verdad? Entonces, allá en el capítulo 17, versículo 8, veíamos que las personas, ¿verdad? Los incrédulos son realmente los que se van a sorprender de este tipo de cosas. Como de cristiano, ya conociendo la palabra, vas a ver realmente lo que está pasando. Ahí en el capítulo 17, versículo 8, vea lo que dice ahí. Capítulo 17, versículo 8, y esto nos va a ayudar para introducir realmente lo que dice más adelante este capítulo 13. 17, versículo 8, dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no estén escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Entonces la gente que se va a asombrar, la gente que va a poner su vista en la bestia, gente que no conoce a Cristo, que no fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Capítulo 17, versículo 8 de Apocalipsis. Entonces ya Satanás se le había dado la autoridad para que él realmente reinara en este mundo. Entonces la palabra nos empieza a dar algunas explicaciones sobre este pasaje específicamente de la primera bestia. Y una de las cosas importantes que necesitamos recordar es que el origen de esta bestia es el mar. Y muchos piensan que pues él va a salir de la multitud, ¿verdad? Va a ser un personaje importante. Y hay varias cosas que menciona estos pasajes. En primer lugar, dice que tiene 7 cabezas. Ve ahí conmigo, capítulo 13, ¿verdad? Dice en el versículo 13, dice, me paré, versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Algunos dicen que es que cada cabeza tenía un nombre blasfemo diferente, o que era el mismo nombre en todas las cabezas. Realmente no sabemos, pero dice que se había un nombre blasfemo. Entonces nos dice que tenía acá, según menciona en el versículo 1, dice 7 cabezas. Y muchos piensan que eso significa que es algo completo, que él va a tener una inteligencia sobrenatural, va a tener una percepción, una comprensión de las cosas, de tal manera que la gente se va a sorprender. Recuérdense que el mundo está en caos, entonces aparece el anticristo para dar la solución a todo lo que está pasando. Este va a ser un líder político que viene con la solución para que el mundo pueda vivir. Usted ve alrededor del mundo ahora la crisis que está, lo que se menciona sobre Rusia y Ucrania. Eso es más o menos lo que va a pasar en esa época, pero estamos viendo nosotros en este momento algo que está pasando allá lejos. Pero aquí lo que se describe es algo que va a estar en todo el mundo. A todo lo largo del planeta Tierra va a haber problemas de guerra. Ahorita lo escuchamos allá, es algo aislado, y a lo mejor nosotros nos sentimos que nos afecta. Pero en ese tiempo va a haber una crisis fuerte. Entonces dice que también esta bestia o este personaje que es el anticristo va a tener, dice, 10 cuernos, 10 cuernos, ¿verdad? Entonces los 10 cuernos hablan, muchos los han pensado, que tiene que ver con 10 naciones. ¿Se acuerdan que hace mucho tiempo se mencionaba el mercado común europeo, que eran 10 naciones? Decían, ahí está, esas son los 10 cuernos de la bestia. Y luego, pues cuando apareció una onceava
nación que se unió, pues ya la gente decía, bueno, entonces no van a ser 10, van a ser 11, y se empezaban a meter más naciones. Entonces, pero es una de las interpretaciones que te dan de que va a ser un conglomerado de naciones que van a seguir, le van a dar el poder completo político al anticristo. Entonces uno dice que va a ser una persona con mucho carisma. Recuerde, se va a poder mover realmente a gente de diferentes países, lo van a seguir de una manera ciega. Entonces dice acá también que no solamente tiene, también tiene 10 diademas sobre los cuernos, y eso significa que tiene autoridad y poder absoluto. O sea, que estas naciones van a seguirlo sin pensar, sin meditar. Dice que es interesante. Cuando usted ve lo que está pasando ahorita entre Rusia y Ucrania, una de las cosas que nos da como un vislumbre de lo que va a pasar en este momento con el anticristo, del poder político, es cuando usted ve los miembros de la OTAN se ponen en contra, en este caso de Rusia, como amenazándolo, y nadie discute realmente lo que dice Estados Unidos. Simplemente son miembros de la OTAN y tienen que ir, tienen que apoyar si alguien ataca supuestamente a uno de los miembros de la OTAN. Entonces, el anticristo va a tener un poder más fuerte todavía. Cuando él diga, vamos, vamos. O sea que nadie se va a poder oponer. Imagínense un conglomerado de naciones. Por ejemplo, Rusia es poderosa, tiene mucho poder, pero Rusia no podría con toda Europa. Es imposible. No podría realmente defenderse porque a lo mejor otros aprovecharían para meterse en el pleito. Entonces, este va a ser un conglomerado de 10 naciones fuertes, poderosas. Póngale, imagínense un conglomerado de países como China, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, bueno, y esos países que tienen armamento poderoso, diciendo bajo las órdenes de un líder político que él dice lo que se va a hacer, nadie se opondría. Las leyes que establezcan son las leyes que van a seguir todos. Entonces, por eso dice que tiene 10 diademas o 10 coronas, que son las que indican que realmente tiene autoridad y poder. Y sobre él dice ahí un nombre blasfemo, sobre los cuernos, ¿verdad? Entonces, que se revela contra Dios y se demostrará realmente que no le teme a Dios. Ahora, según Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, nos dice que este va a ser el hombre religioso que se opone a todo aquello que tiene que ver con religión. O sea que no solamente la persecución en contra de la iglesia, sino todo lo que se llame Dios, sean musulmanes, sean budistas, sean hinduistas, todo. Entonces él se va a oponer a todo aquello que tenga que ver con Dios. Allí en Daniel capítulo 7, versículo 25, veíamos que esta persona va a hablar cosas terribles contra Dios, va a ofender a Dios de una manera abierta, sin que nadie se oponga a esa persona. Entonces, capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 4, dice, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Recuérdense que el anticristo recibe su autoridad de parte de Satanás. Entonces, Satanás, como él le dio la autoridad a la bestia exige a la gente que adoren. Vea lo que dice, versículo 4, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia. O sea, lo que está buscando Satanás es que tanto él como el anticristo sean adorados. O sea, de una manera indirecta, Satanás es adorado. Es decir, como cuando la gente adora a Jesús, de una manera indirecta están adorando a Dios el Padre. Entonces, como dice Primera de Juan, el que no adora al Hijo no adora al Padre. Bueno, en este caso es lo mismo, el que no adora a la bestia no puede adorar a Satanás, al dragón. Entonces, es una imitación de lo que Dios hace. También, recuérdense que él va a exigir realmente que lo adoren. Y en el versículo 2 se nos menciona que esta bestia es semejante a un leopardo y sus pies son como de oso y su boca como boca de león. Y es interesante que muchos dicen que este ser, este animal, es una fusión de los 3 imperios más fuertes que han existido en la historia de la humanidad, que es el imperio babilónico, el imperio medo-persa y el imperio griego. Entonces, como que él va a tener todas esas características, el imperio que va a guiar el anticristo va a tener fuerza, va a tener poder, va a tener capacidad para dominar. Nadie se va a poder enfrentar realmente a ellos. Entonces, ahí lo menciona en Daniel capítulo 7,
la que tendrá muchas cosas. Ve allí en Daniel capítulo 7, versículo 8. Daniel capítulo 7, versículo 8. Ahí se nos menciona algunos detalles importantes. Daniel capítulo 7. Aquí está la visión de las 4 bestias que tuvo Daniel. Daniel capítulo 7, en el versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Si usted lee desde el versículo, déjeme ver cuál es el versículo que menciona sí, perdón, sí, en la primera bestia pues se menciona como un león en el versículo 4. Luego en el versículo 5, la segunda bestia se menciona como un oso, y la tercera es como un leopardo, que es las 3 animales que el apóstol Juan menciona, que esta bestia tiene elementos de cada uno de ellos. En versículo 7 dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había antes de ellas. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que tenía, este cuerno tenía ojos como de hombre, y voz que hablaba grandes cosas. Entonces, muchos piensan que realmente la bestia supuestamente originalmente tenía 10 cuernos, pero aparece este cuerno pequeño, que muchos piensan que es un ser malvado. A muchos lo comparan como que es una representación del anticristo. Entonces él viene hablando grandes cosas delante de Dios. Entonces el primer imperio, el imperio que representa el león, es el imperio Babilonia, que eso es lo que se presenta ahí pues en el libro capítulo 7 de Daniel. Y el oso es el imperio medo-persa. Dice que el oso cuando iba caminando tenía una parte más ancha o más alta que otra, y eso simbolizaba la unión, la función del imperio medo-persa. Y luego está el leopardo, que es el imperio griego. Ahora usted va conmigo a Daniel capítulo 2, porque Daniel tuvo otra visión también. Simplemente que en el libro de Daniel, en capítulo 2, no se menciona sino que se menciona la imagen. Y en este caso fue el sueño que tuvo Nabucodonosor y que Daniel le explica. Pero usted se da cuenta que es exactamente los mismos elementos, los mismos imperios. Pero lo interesante que esta cuarta bestia que menciona el capítulo 7 de Daniel, aquí se menciona como el imperio romano revivificado. Vean lo que dice en el capítulo 2. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor un sueño y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Se llamara a los magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran su sueño. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado para saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño en su interpretación, seréis hechos pedazos. Y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño en su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y grande honra. Decidme pues el sueño en su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Y el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilataciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis vuestra respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pase el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. O sea, lo que está pidiendo Nabucodonosor es algo imposible de que una persona lo diga. Y ellos lo mencionan ahí en el versículo 10, que es imposible, ¿verdad? Entonces él ordena que entonces como no le pueden decir el sueño, que entonces los maten. En el versículo 14
Dice que entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios y de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y da ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Es importante que veamos la descripción que Daniel hace de Dios. Pero cuando entremos a ver lo que hace el falso profeta trata de que la gente crea que todo esto que describió Daniel aquí, la primera bestia lo tiene. El anticristo lo tiene. Versículo 23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Fíjense que Daniel empieza a decir al rey que la revelación, que el sueño que tuvo, tiene que ver con los tiempos futuros. Estando tú, dice, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de hacer en lo porvenir. Y es impresionante, hermano, porque Nabucodonosor era un impío y Dios le muestra a Nabucodonosor lo que va a pasar en el futuro. Luego se lo muestra a Daniel en el capítulo 7, pero antes se lo mostró a Nabucodonosor en el capítulo 2. Dice: a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino que se dé a conocer al rey la interpretación, para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti. Y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, y hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. En el sueño de Daniel y en la visión de Juan, este es el león. Este es el león. Era el reino más poderoso que ha existido en la historia de la humanidad. Versículo 39, después de esto, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, que era el imperio romano, como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas,
desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y posee los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, que es el reino de Dios, que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces, aquí le da la interpretación y es prácticamente exactamente lo mismo. La cabeza era el imperio babilonio, que es el imperio más fuerte que ha existido, que es la representación del león en el libro de Apocalipsis capítulo 13, en la visión de Juan. El imperio, el pecho es el imperio medo-persa y la parte de las piernas es el imperio griego, que era muy rápido, que fue muy veloz. Fue un imperio que dominó realmente la humanidad de una manera muy rápida. Creo que Alejandro Magno tenía 33 años cuando dominó el mundo. Pero todos esos reinos fueron desaparecidos y todo el único reino que va a permanecer es el reino de Dios. Entonces, Apocalipsis capítulo 13, otra vez, cuando regresamos a este pasaje, es interesante que la bestia, la primera bestia que sale del agua, esta bestia es el anticristo y tiene mucho poder. Recuérdese, el diablo le da varias cosas a esta bestia, varias cosas que nos hacen entender que él va a tener poder, ciertamente, pero ilimitado. La primera cosa que el diablo va a hacer para el anticristo es que le va a dar poder. Dice ahí en el versículo 4. A ver, déjenme buscarlo aquí. Ok, versículo 4, sí. Adoraban al dragón que había dado autoridad a la bestia. La primera cosa que le da el dragón a la bestia es autoridad. O sea, nadie más manda. O sea, recuerden, Satanás le ofreció a Cristo todos los reinos de este mundo. O sea, él le da a la bestia, le da la autoridad por sobre todas las cosas. Le entrega el poder del anticristo. Le entrega el mismo trono de la bestia. Entonces es importante que entendamos que esta bestia primera es el anticristo. Dice ahí en el versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 40 días. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Entonces, la primera bestia es un líder político. Él viene con la función de ejercer autoridad sobre lo que existe. O sea, todo lo que va a haber en este mundo, en ese momento, va a ser puesto a disposición de la primera bestia que sale del agua. Y es lo que se llama el anticristo. ¿Y cómo sabemos realmente que ese es el anticristo? Más adelante vamos a ver cómo la Biblia los menciona los tres juntos. ¿Sí, Juan? Ajá, sí. Ok, 13:2 de Apocalipsis. Sí, prácticamente sí, es lo que se piensa porque realmente no existe en la naturaleza un animal con esas características. Entonces se piensa que el anticristo va a tener una función de 3 reinos. Un reino que va a tener el poder, digamos, la grandeza, por decirlo así, del imperio babilónico, que va a tener la fuerza del imperio medo-persa, pero cada una era diferente. Porque, por ejemplo, Babilonia lo que hacía es agarrar esclavos y llevarlos. Ok, como hizo en el caso de Jerusalén.
Ellos atacaron Jerusalén, lo destruyen en el año 600 antes de Cristo. Y ellos lo que hacían es llevar esclavos. Recuérdense que en la primera deportación, ellos se llevaron a los que eran los príncipes del reino judío. Ahí va Daniel y sus amigos en la primera deportación. O sea, es lo que hacía Babilonia. Babilonia era lo que hacía, que llegaban a un pueblo y lo sometían y empezaban a escoger lo primero, la gente más inteligente, se la llevaba al reino y hacían lo que quisieran hacer con Daniel. Trataban de convencer, que es lo que más adelante va a hacer el falso profeta. Tratar de agarrar las mentes brillantes para convencerlos de que él realmente es la solución para los problemas del mundo. Pero el imperio Medo-Persa era diferente como actuaba, porque ellos cuando llegaban lo que hacían era una fusión. Ellos lo que hacían muchas veces era como lo dijera, como convencer a la gente o como le dijera, como que trataban de convencer a la gente de la cuestión de los ídolos y ese tipo de cosas. En lugar de traerlos, ellos trataban de influir en el lugar donde vivían la gente, trataban de meter sus costumbres y ese tipo de cosas. O sea, claro, el imperio griego era diferente porque ellos lo que querían era destruir. O sea, era un imperio que en realidad es impresionante. Pero ustedes dan cuenta, después del imperio griego aparece el imperio romano. Pero a pesar de que los romanos eran fuertes en cuestión de lo militar, nunca pudieron dominar al imperio griego en la inteligencia. Porque ¿cuál es el idioma que hablaban realmente los romanos? El latín. Pero entonces, ¿por qué en el tiempo de Jesús hablaban griego? Porque nunca pudieron quitar la cultura, ni el idioma. O sea, eso es lo que va a hacer Satanás, tratar de meter a través del anticristo, el imponer, por ejemplo, la cuestión de la moneda, que sea una sola moneda, una sola manera de pensar, que toda la gente tenga las mismas leyes, las mismas normas. Entonces, ellos trataban de hacer. O sea, por ejemplo, el Imperio Romano fue uno de los imperios más prósperos. Ellos crearon las carreteras, crearon grandes cosas que realmente no existían en los imperios anteriores. O sea, como que el imperio babilonio y el imperio medo-persa como que fueron muy centrales, como que ellos se enfocaron en sus países, en que esos fueran grandes. Como cuando dice Nabucodonosor, cuando está en Babilonia, él dice, esta es la gran Babilonia que yo he creado. O sea, esas riquezas no las creaban en otros lugares. ¿Te das cuenta? En el cambio, Roma era así más crear ese tipo de cosas, las carreteras para llegar rápido a otros, eran más ordenados. La prevención era igual en todos. La prevención era igual en todos. Pero el imperio griego, por ejemplo, era un imperio con los dioses, la cuestión de la ciencia, la letra. Cuando Pablo, por ejemplo, fue a Roma, es interesante que el idioma que ellos le hablaban no era el latín, era el griego. O sea que a pesar de que los romanos ganaron políticamente o militarmente, los griegos siguieron dominando en la cuestión de la cultura. ¿Sí? ¿Perdón? Claro, el idioma, como ahora el inglés, pues. Como ahora tú con inglés puedes ir a cualquier parte del mundo y te haces entender. Claro. Uh-huh. Sí, sí, ¿cómo se llama esa construcción que hacen? ¿Perdón? El obelisco, sí. En todas partes, es un símbolo muy importante, sí. Estamos, sí. No se ha perdido, no. Realmente hay una influencia, digamos. Juan, cuando ve a esta bestia, es como una fusión de los tres animales, como una fusión de los tres imperios, como que el anticristo va a usar las cosas sobresalientes de cada imperio y eso lo va a poner. Porque otra vez, hay imperios que hacían énfasis en la cuestión cultural, otros hacían énfasis en la cuestión militar y otros hacían pues la mezcla de las culturas, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, de los medo-persas, es interesante que de ellos, es a quien Dios llama ungido, a Ciro. Ciro era
el Medo Persa. Cuando usted lee los escritos de Daniel, se mencionan dos reyes de los Medo Persas. Pero es interesante que ellos estaban reinando al mismo tiempo los dos, porque fue la fusión. No me recuerdo realmente cuál reino fue el que dominó a otro, pero tal parece que el imperio persa va donde los medos los domina, pero en lugar de hacerle guerra, fusionan los reinos. Entonces, en lugar de ser el imperio persa, es el imperio medo persa. Entonces, por eso, mientras está Darío haciendo una cosa, Ciro anda peleando. Pero Dios, a quien llama ungido de él en el libro de Isaías, es a Ciro. ¿Sí? Entonces, a él Dios lo usa para que realmente pueda el pueblo regresar después de la deportación. O sea, todas las cosas Dios les va poniendo. O sea, los reinos, cada reino, Dios sabía en qué momento iban a aparecer. Ahora, cualquier persona, aunque sea secular, cuando ve las descripciones que da Daniel o que da el apóstol Juan, no puede negar la similitud con estos reinos, la manera en que funcionaron. Por ejemplo, habla cuando habla del leopardo, que tenía alas, habla de la velocidad que tuvo Alejandro Magno para conquistar el mundo. Fue tan rápido, o sea, realmente él estaba joven. De hecho, dice la gente que él se murió de depresión porque ya no tenía nada que conquistar. Tenía 33 años. Y cuando él se muere, hay 4 generales que se pelean por el dominio, ¿verdad? Del imperio, pero realmente ya eran demasiado, ya no eran tan fuertes realmente como realmente como fue Alejandro Magno. Ahora, en cuanto a esta cuestión del anticristo, ve ahí en 1 Juan capítulo 2. 1 Juan capítulo 2. Pues claro que nosotros estamos hablando de un personaje que va a venir en el futuro y que va a ser alguien grande, alguien que va a tener un poder, digamos, político muy fuerte. Y recuérdense que la visión, posiblemente no solamente judía, sino que a lo mejor de mucha gente fuera del pueblo judío, era que el Mesías era un líder militar. Y esa es la manera en la que él viene, el anticristo. Pues, es un opositor a Cristo. Pero aquí en primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice el apóstol Juan, hijitos, ya es el último tiempo. Ahora, Juan está hablando acá en su época. O sea, en este momento él no está escribiendo Apocalipsis, está escribiendo las cartas de Juan. O sea, más adelante va a entender que realmente el tiempo todavía falta mucho. Este es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. O sea, Juan estaba convencido de que en su época ya estaba el anticristo. Y eso ha sido como una idea repetida a lo largo del tiempo. Porque hay gente que vio, digamos, no se acuerdan cuando fue presidente de Rusia, Gorbachev, que tenía aquí en la cabeza, tenía como una mancha, un lunar. Y decía, ya este bien es la marca, él es la bestia porque aquí tiene la marca. ¿Entiende? El tipo se fue y creo que hasta se murió ya, ¿me entiende? Y no era la bestia. Entonces, esa idea de que ya es el tiempo, pues, ¿me entiende? Siempre ha pasado. Entonces, Juan piensa, cuando describe acá, que se han habido muchos anticristos, gente que se ha opuesto a Dios. Pero ya en el libro de Apocalipsis, él habla de un personaje que viene con un poder ilimitado. Ahora, lo interesante es esto. Recuérdese, el anticristo es hombre. Es hombre. Ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, 2 Tesalonicenses capítulo 2, desde el versículo 2, dice, pero que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie se engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y le manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, va a ser un hombre. Va a ser un hombre. Que, o sea, en su anatomía va a ser un hombre. Que tenga la figura de un hombre, esa es otra historia. Porque puede ser que sea un hombre que se cambió de sexo. Es hombre igual, pero, ¿entiendes? En algún pasaje habla incluso que él amará, él buscará el amor de los hombres. O sea, también dice ahí en Apocalipsis capítulo 19 que el final
del falso profeta o del anticristo, perdón, es el infierno. Él va a ser lanzado al lago de fuego al final. Tanto él como Satanás, como el falso profeta, van a ser lanzados al lago de fuego. Ahora, en el capítulo 13 de Apocalipsis, otra vez, vamos por favor ahí. El capítulo 13, versículo 10 en adelante. Es interesante que a partir del versículo 11, perdón, aquí en el versículo 11 se nos empieza a hablar de la segunda bestia. La primera bestia es el anticristo, la segunda bestia es el falso profeta. El primero es un líder político, el segundo es un líder religioso. Fíjense que hay dos cosas que la gente sigue, la política y la religión. Es interesante cómo la gente se divide por la cuestión de la política, cómo la gente sigue con pasión, pero hay gente, hay culturas en las que más que el líder religioso, más que el líder político, perdón, quien tiene el poder es el líder religioso. Si el líder religioso apoya a un líder político, ya la hizo. Hay países, por ejemplo, donde está ¿dónde es el Ayatollah Khomeini? En Irán. Y en lo que él dice, eso es. Si él apoya, por ejemplo, yo me acuerdo cuando hubo las elecciones, creo que en Irán, que hubo de pronto, presentaron los candidatos para las elecciones. Es interesante que el que fue apoyado por Ayatollah Khomeini, ese ganó. Porque él es el líder religioso del pueblo y lo que él dice, eso es. Yo le digo que, por ejemplo, en un país cualquiera que sea de nuestros países, llegue el Papa y apoya a fulano de tal, la gente que sigue al Papa van a votar por esa persona. Hace muchos años, posiblemente algunos aquí no habían nacido, pero en uno de nuestros países llegó el Papa a hacer una visita y me acuerdo que en ese momento el que estaba de presidente era una persona que tenía, pues, iba a una iglesia evangélica. Y cuando el Papa llegó a ese país, pues él, como es un jefe de Estado, pues le tienen que hacer los honores como cualquier presidente. Pero cuando este presidente de este país latinoamericano salió, pues le dio la mano, lo saludó, pues como, no es que le fue a besar la mano, sino que lo saludó. Y entonces, y pasó, es bien interesante porque yo creo que ni pasó ni un mes cuando le dieron golpe de Estado a este presidente, porque lo vieron como una falta de respeto hacia el Papa. Y es impresionante porque cuando presentaban la Junta de Gobierno que quedó en lugar de ese presidente, habían sacerdotes en la Junta de Gobierno. Entonces, tú te das cuenta de que, bueno, si el Papa tiene ese poder, que es limitado, porque él no domina a los musulmanes o a los budistas, a los hinduistas, pero aquí estamos hablando de una persona que va a tener un control absoluto sobre eso. Fíjense que no hay nadie que tenga más tesoros desde el punto de vista humano que el Vaticano. O sea, ahí tienen la copia, el original, pues, de muchos libros que la gente sueña en su vida tener. O sea, que nadie puede comprar. O sea, en sus bóvedas tienen cosas que no pueden tener acceso a nadie más. Entonces, el líder político debe de ser apoyado por el líder religioso. Entonces, el capítulo 13 de Apocalipsis, vean lo que menciona ahí en el versículo 11. Después de esto, dice, vi otra bestia que subía de la tierra. El primero subió del mar, este subió de la tierra. Muchos piensan que cuando habla de la tierra es porque el falso profeta va a subir o va a surgir de entre la multitud, o de la multitud, no tanto una multitud que no es influyente, pues del pueblo. Va a ser una persona de pueblo que va a llegar a tener una posición muy alta. Dice, después de esto vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea que ella tiene autoridad, pero porque la otra bestia le permite tener autoridad, pero tiene que estar en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Recuérdense, la primera bestia no exige la adoración. Es la segunda bestia la que hace que la gente adore a esta bestia. También hace grandes señales.
sea, recuérdense, primero es político, este es religioso. Señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los hombres de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la bestia que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea, él busca que la gente le haga una imagen a la primera bestia, o sea, al líder político. Ya en esta época existen países donde la gente adora al líder político, como en Corea del Norte. O sea, ya existe eso. Ya existe, ya, no por eso, pero adoran ellos tienen un eslogan, dice, amarás a tu líder por sobre todo. Ese es el eslogan en Corea del Norte. O sea, pero aquí estamos hablando a un nivel mundial, o sea que ya se probó por lo menos en Corea del Norte que sí es posible hacerlo. Lo mismo ha pasado en países como Rusia, por ejemplo, cuando estaba Stalin. Bueno, la gente mismo en Alemania, hermano, la gente idolatraba a Hitler. Muchas de las cosas que Hitler decía eran locura, pero la gente no razonaba, pues. Cuando él decía que había que matar a los judíos y le echaban la culpa de varias cosas, bueno, la gente no razonó. O sea, ahora el alemán de la actualidad dice, oye, pero eso es una tontería, sí. Pero en esa época, lo que Hitler decía era la norma de lo que tenía que creer la gente. Entonces dice ahí en el versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen, o sea que este líder religioso tiene el poder de dar vida, le da vida a la imagen de la primera bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera su marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues su número es número de hombre y su número es 666. Ya no sé a usted le ha pasado, pero a veces yo estoy escribiendo algo y de pronto abajo le aparece a usted el número de palabras. Como que es algo, una reacción como a lo mejor sin pensarlo. Pero en el momento que uno ve, a veces me ha pasado que estoy escribiendo y veo y llevo 666 palabras y rápido pongo un punto. Como que o sea, yo creo que a ninguno de ustedes le gustaría tener su número de seguro social, 274-666. O sea, como que el número ya nos, sí, como que ya nos espanta, pues. Es capaz que si usted dice, a ver, ¿cuál es su número de teléfono, hermano? Ah, pues es 514, 9 tanto, 1666. No, dice, no, este es el anticristo. Porque ya hay como una reacción a ese tipo de números. Entonces, es interesante que esta bestia es el símbolo de lo que es la religión y la filosofía falsa. Porque vea cómo este personaje tiene, dice, 2 cuernos como de cordero. O sea, él aparenta, o sea, él va a venir con la apariencia de ser posiblemente Jesús. Porque Jesús es un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero este se presenta como un cordero, o sea, la apariencia es de un cordero. O sea, la gente lo va a ver y a lo mejor va a decir, oye, este es. Posiblemente los judíos mismos van a ser engañados y van a decir, oye, este es el Mesías. Porque lo que hace, él hace descender fuego, como hizo Elías. O sea, él hace milagros. ¿Qué es lo que la gente le pedía a Jesús cuando estaba aquí en la tierra? Milagros, señales. ¿Sí? O sea, claro, le van a pedir ese tipo de cosas. Entonces, el falso profeta va a tener la apariencia de ser el Mesías, pero tiene un problema cuando habla. El momento que habla, la gente se da cuenta que no es quien dice que es él, porque aparenta ser un cordero, pero su voz no la puede ocultar. Es cuando, por ejemplo, usted ve en la calle y de pronto, pues usted ve a la persona por detrás y dice, pues es una mujer. Pero cuando se voltea y dice, hola, ¿cómo estás? Bueno, no era mujer, era hombre. La voz lo descubre. ¿Se da cuenta?
la voz lo pone en evidencia. Entonces, cuando dice aquí en el versículo 15, versículo 11, perdón, pero hablaba como el diablo, pues como el dragón. Fíjese que es impresionante cómo en la Biblia el Señor Jesucristo dijo que la abundancia del corazón abra la boca. O sea, que lo que diga el falso profeta lo va a poner en evidencia. Cuando habla de que habla como dragón, no es que va a rugir como un dragón, sino que lo que él diga va a ser malo, va a ser perverso, va a decir cosas que la gente va a decir, oye, pero ¿cómo religioso está diciendo ese tipo de cosas? Y usted sabe que a lo largo de la historia, hay gente religiosa que ha dicho, hay gente religiosa, pues líderes religiosos que han dicho cosas que han sido ofensivas. Hay gente que ha dado incluso órdenes de matar a otros porque no están de acuerdo con ellos. O sea, eso te refleja que aunque digan que están haciendo las cosas en el nombre de Dios, sus hechos reflejan que es mentira, que no son en el nombre de Dios, son cosas en el nombre de ellos mismos, de su religión. Entonces, este personaje, el falso profeta, dice que él sube desde la tierra, o sea, posiblemente va a salir de un ambiente muy pobre. Yo no sé si usted vio, no estoy diciendo que Francisco sea el anticristo, porque yo no creo que dure mucho tiempo, ya está bien viejito, pero hay una película que sacaron en Netflix, y a mí me pareció impresionante porque se llama Los dos papas. Si usted no lo ha visto, véala. Es interesante lo que describe en la película, porque supuestamente está el Papa Benedicto y él sin dar ninguna explicación dice que él ya no va a seguir. Y en la historia de los papas es algo raro que un papa ceda su lugar, o sea, que alguien más tome el lugar del papa cuando el papa anterior está vivo. Ahí siempre hay un cambio de papa cuando el primero muere. Pero en este caso no. Y la gente se preguntaba, ¿por qué escoger a un latino? ¿Cuál fue la razón realmente si siempre todos los papas han sido de Europa? Nunca había habido un latino. Además, uno se preguntaba, bueno, ¿por qué no fue el de México? Pues el de México era donde hay más católicos que en otro país. Bueno, claro, habían ciertos escándalos que estaban pasando, cuestión de pedofilia y ese tipo de cosas, que no permitieron que fuera el de México. Pero todo fue, digamos, cuando uno ve la vida de Francisco, Francisco fue un activista social, una persona que supuestamente él usaba el autobús, no tenía carro, sino que él peleaba por la cuestión de los pobres. Y entonces lo escogen a él, a pesar de que la manera de pensar entre Benedicto y Francisco no encajaba. Y en la película por lo menos se ve cómo ellos se lo dicen, bueno, si usted no está de acuerdo conmigo, pues yo no caigo bien. Bueno, no me cae bien, pero tú vas a ser el Papa. ¿Entiendes? Y es impresionante, porque los intereses políticos, el interés de que la religión pues salga, porque recuérdense, no hay más católicos en el mundo, en Latinoamérica. Entonces, ¿por qué buscar un Papa latino? Bueno, para darle el atractivo a los latinos de venir otra vez a la religión católica. Entonces, algo así va a ser el falso profeta. Él va a llamar a la gente y se va a parecer como Cristo. Recuérdense, si los judíos ven a alguien que se presenta como el Mesías y les viene señalando que les va a arreglar los problemas del mundo, que no va a haber guerra entre los judíos y los árabes. Imagínense un líder religioso que de pronto diga, bueno, vengan para acá los árabes y vengan para acá los judíos y ya a partir de ahora son hermanos, no pasa nada. O sea, un líder así cualquiera lo seguiría. Y a lo largo de la historia ha habido intentos de unir. Yo no sé si se acuerda cuando, no me acuerdo quién era el presidente, creo que fue Clinton, cuando firmaron el pacto entre Israel y ¿quién fue que lo firmaron? Bueno, con los palestinos. Y era el boom. Pero el problema es que fue un tratado entre ellos dos nada más, porque los de Irán, Irak, Arabia Saudita estaban en contra de eso. Pero aquí estamos hablando de alguien que va a tener la capacidad de que todos estén de acuerdo. O sea, va a ser un tipo inteligente. Por eso cuando dice acá en que el anticristo tiene las 7 cabezas, muchos piensan que el tipo va a ser 7 veces más inteligente que cualquier ser humano. Va a tener una capacidad mental impresionante, va a tener una sabiduría, un discernimiento
que él va a saber cómo manipular el pensamiento de la gente. Es impresionante porque yo no sé si usted sigue o ve alguna vez los discursos de los políticos, pero yo veía, por ejemplo, el discurso de Trump y me parecía, bueno, él es un buen orador, pero no tan bueno como Obama. Obama te hablaba lento, pero te atrapaba. El tipo es muy inteligente. Ellos les enseñan eso, pues, por hacer, a estudiar abogacía, pues les enseñan ese tipo de cosas. Casi todos los presidentes son abogados, que saben hablar, saben comunicar. Entonces, cuando este anticristo hable, la gente le va a tener se va a fascinar pues, con él. Pero él como político sabe cuál es la manera que tiene el mundo de ver a los políticos. Nadie confía en los políticos, hermano. No importa qué país sea. No sé si han visto que ahora en Estados Unidos han comparado a Justin Trudeau a Hitler. O sea, es impresionante. O sea, los políticos, nadie los quiere. Pero ¿qué pasa cuando un líder religioso dice, no, pero si este fulano es buena persona? Ah, ahí cambia. Porque es el líder religioso, el representante de Dios en la tierra, el que está presentándolo. Entonces es bien importante entender eso. O sea, Satanás él está por detrás y no se presenta, no está visible. Pero el que mueve los hilos es él. Entonces pone a un líder político que tiene mucha capacidad, pero necesita a un líder religioso que le mueva a la gente. Hermano, fíjese que es interesante cómo el ser humano sabe que la política tiene sus limitaciones, pero que esas limitaciones las cubre la religión. Yo no sé si usted se ha leído la historia, pero dicen que cuando los árabes conquistaron Jerusalén, que cuando empezaron a ofrecer para conquistar otra vez Jerusalén, digamos, los cristianos, no le ofrecieron a la gente para ir a reconquistar Jerusalén, no le ofrecieron dinero, no le ofrecieron terrenos, una posición social mejor, o dinero, o cosas para la familia. ¿Qué le ofrecieron realmente a la gente para ir a pelear a las cruzadas? ¿Qué les ofrecieron? Entrada directa al cielo. Y la gente iba. La gente iba. ¿Cuánta gente murió en esa cruzada? Y la gente la hacía. La gente no medía. ¿Por qué? Porque un líder religioso los había convencido de que valía la pena pelear y a través de eso ganarse el cielo. Ahora, este líder religioso va a preparar el camino, la mente de la gente para que crean en el anticristo. Cuando él diga algo, el falso profeta va a hacer los milagros que tiene que hacer para demostrar al mundo que lo que dice el anticristo es cierto y hay que seguirlo, vale la pena. Y es más, en un momento determinado el aspecto cambia y vamos a verlo el otro viernes. Hay un momento en que todo cambia. Él dice, el que no adora a la imagen del anticristo se muere. O sea que tiene dos opciones. O lo hace por la buena o lo hace por la mala. Pero no hay opción, no tiene escapatoria, tiene que hacerlo. Entonces, en ese tiempo, vamos a ver el poder que Satanás va a desplegar. Y claro, mucha gente a lo mejor va a resistirse, a lo mejor no por razones religiosas, simplemente va a resistir porque no está de acuerdo. Pero lo que sí dice la Biblia es que los que van a adorar, los que van a reconocer a la bestia, tanto al anticristo como al falso profeta, van a ser aquellos que no están escritos en el libro de la vida. Es decir, que en ese tiempo de cristianos va a haber persecución. Por eso el Señor decía que oremos para que cuando pasen estas cosas no sea invierno, que no sea difícil. Porque no es lo mismo si hay un incendio salir en verano, que no puede salir con lo que sea, que salir en invierno. Entonces el otro viernes vamos a ver bien en detalle el falso profeta. Y usted le pregunta, pues la trajemos y con todo gusto tratamos de
de responder. Vamos a orar y luego, si hay preguntas, pues tratamos de responder. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es apasionante, Señor. Hay muchas cosas que a lo mejor no entendemos completamente, pero sí sabemos, Señor, que el diablo va a actuar de acuerdo a los planes que tú has establecido ya. Ya todo está escrito por ti, Señor. Y Padre, él, aún de su voluntad, va a crear, Señor, a este anticristo, a este falso profeta, para oponerse a ti, Señor. Pero tu palabra declara que al final de todo, él, Señor, y todos aquellos que lo sigan van a ser lanzados al lago de fuego. Padre, ayúdanos, que mientras eso llega, Señor, nos mantengamos fieles a ti. Que podamos, Señor, estar comprometidos contigo, Señor, que aprovechemos el tiempo para compartir tu palabra con los que no te conocen. Y Padre, que en todo lo que hagamos, tu nombre sea glorificado en cada momento. Te damos gracias por todo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará. Por armas deja ver su astucia y gran poder. ¿Cuál no hay en la tierra? Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas por nosotros luchará, de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Si muestra su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está. Por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden